Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles en esta mañana de día viernes. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros en este 30 de julio. Creo que es importante destacar que cerramos una semana con mucha actividad de carácter política. Sin duda alguna, por todo el trabajo que se desarrolla en este rubro y particularmente en la Asamblea Legislativa, tal y como lo vimos el día de ayer. Así es que este día, sin duda alguna, vamos a tener un poco en apreciación de nuestros panelistas lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa, especialmente en la comisión que investiga el pago de sobresueldos a exfuncionarios. Vamos a hablar también un poco en consonancia de lo que se ha venido hablando también en materia jurídica y que esto pasa por comprender las expectativas y todos los aquellos considerando que se están generando en torno a la decisión de reformar la Constitución. Así es que vamos a tocar estos y otros temas importantes. Qué buena noticia para la población, para los padres de familia con nuestros hijos, ya aquellos mayores de 12 años. ¿Verdad? El día de ayer el gobierno de la República, las autoridades de salud han emitido ya la noticia para que estos puedan ser vacunados bajo ciertos cánones o protocolos también de responsabilidad de los padres. Así es que desde ya pues a todos los padres estar muy atentos a las indicaciones para poder vacunar también a los niños, a nuestros hijos ya mayores de 12 años. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos ya conectados. Desde luego quiero enviar un saludo muy especial a la diáspora, aquellos que nos están sintonizando, especialmente en los Estados Unidos. Saludo cordialmente a Juan José Martel, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, buenos días amigos, buenos días a todos y a todas. Gracias, don Ronald Umaña, por acompañarnos también los viernes. Gracias por la invitación, Ernesto, es un gusto siempre estar en el programa. Buenos días a mis compañeros de panel, buenos días a Tania que nos ve en la casa, saludes a Marvin, espero que pues se recupere pronto y sobre todo a ustedes, que es a quien nos debemos. Buenos días. Así es, sigue en su proceso de recuperación. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Ernesto, buenos días a los televidentes y sobre todo, dijéramos, a todos esos compatriotas que nos ven fuera de nuestras fronteras. Tania también, Tania Pastor, abogada de la República, ¿cómo estás? Buenos días, Tania, qué gusto, como siempre, saludarte. Vamos a ver, me dicen que tenemos algunos inconvenientes para poder lograr la conexión, será un poquito más adelante. Bueno, vamos a, desde luego, como siempre, a recalcar el espíritu de conformación de nuestro equipo de analistas del día viernes. Somos un programa en el cual se vierte un análisis de opinión y en la cual pues nos lleva en su momento a tener un debate importante porque aquí concurren personas que tienen diferentes formas de pensamiento, lo cual viene a nutrir precisamente esa misión que nosotros tenemos, que es la de crear en ustedes formar a crear su propio criterio y por supuesto también su pensamiento crítico. Ya está Tania, me dicen por ahí. Tania, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día Ernesto, buen día ahí a todos mis colegas panelistas y por supuesto a toda la audiencia. Teníamos un problema, pero ya lo resolvimos. Así es, qué bueno. Bueno, comencemos entonces un poquito conociendo lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa y luego vamos a entrar a este tema que yo sé que es importante conocerlo desde la perspectiva de ustedes y es precisamente las reformas a la Constitución de la República que en su momento han creado cierto debate y se han presentado desde luego por parte de una comisión especial que lidera el vicepresidente de la República. A ver, comienzo con don Ronald. Bueno, lo de la Asamblea Legislativa pues ha sido toda la parte del debate de la prensa. Yo estuve observando la entrevista a doña Vilma, ex vicepresidenta, la licenciada Vilma de Escobar. También estuve viendo la del licenciado Quintanilla Smith, ex vicepresidente de la República. Obviamente, pues yo no soy abogado y algunas apreciaciones pues me quedan
un poco nebulosas. Pero sí puedo observar que a los jóvenes diputados les carecen de algo, carecen de conocer la historia del país, carecen de elocuencia y por supuesto de escuela política, ¿verdad? Creo de que hubieron muchos errores, hay muchos errores en la entrevista, eso de sacar un recibo sin firma como prueba y todo eso, me pareció de que desatinado realmente, ¿verdad? Jurídicamente, pues eso no tiene, obviamente, pues ningún valor. Más sin embargo, pues las entrevistas llegaron con mucha profundidad, espero que hayan obtenido respuestas que ellos esperaban. Obviamente, como digo, no soy abogado para poder valorar esas cosas. A ver, Tania. Bueno, yo lo que he notado es que aquí todas las reformas son necesarias, son buenas, pero por la coyuntura mejor no. Es decir, todos reconocen en alguna medida que se necesita una reforma integral de la Constitución y que urge hace mucho tiempo. Lo curioso es que nadie promovió nada antes, todo el mundo pareció estar bastante cómodo con lo que teníamos y de la forma en que funcionaba lo que teníamos. Ahora, muchos reconocen la necesidad de reformar bastantes aspectos de la Constitución, tanto en su parte orgánica como en la parte de los principios dogmática, pero mejor no, porque la iniciativa es presidencial. Lo mismo exactamente está pasando con la reforma de la imprescriptibilidad, que el pero es la retroactividad, que aún y cuando saben que pudiera pasarse ese impasse constitucional a través de la interpretación jurisprudencial, a través de una interpretación de la sala que establezca que es de orden público, porque hay fundamento de sobra para fundamentarlo, pero no, mejor no, ahorita no, por la coyuntura, porque además la iniciativa es del presidente. Entonces, ¿hasta cuándo todas las cosas que se hagan en este país son buenas, pero no nos sirven ahorita porque son iniciativa del presidente? Es como que yo vaya donde el mecánico con mi vehículo dañado, esperando que el mecánico no me lo repare, porque me cae mal. Es decir, es un contrasentido en sí y en mi opinión podríamos entrar a valorar los aspectos técnicos, pero lo que está generando bastante opinión negativa, sobre todo en mucha parte de la oposición, es precisamente que la iniciativa es del presidente. Y lo he escuchado en varios panelistas en diferentes medios cuando comienzan a explicar cuál podría ser el fundamento, cuál podría ser la discusión. Esto sí tiene fundamento, es necesario, pero la coyuntura ahorita no. Es que esto es iniciativa del presidente. Es decir, antes incluso se justificaba o no se justificaba, incluso sobre el tema de los sobresueldos. Era ilegal, qué barbaridad, era una tremenda injusticia, una barbarie, pero ahora todo el mundo lo defiende porque es iniciativa del presidente haber iniciado todo esto, que hasta con la reforma se va a perseguir hacia atrás. Y al final me parece que es importante porque el aspecto político está interfiriendo bastante con lo que se necesita de verdad en la población para poder nosotros intentar restituir una parte de todos nuestros dineros defraudados. Ok, Juan José, vamos a ver tu apreciación con lo que se vio el día de ayer. Yo creo que el día de ayer lo que tenemos es un ejemplo de lo complejo que es la investigación de la corrupción. A pesar de que el tema está sobre la mesa, de que es evidente, de que hay suficiente información periodística durante años, a la hora de querer entrar a estos procesos, las cosas se vuelven complicadas. Y eso es lo que estamos viendo, más allá de la mucha o poca experiencia de los actuales diputados. La comisión especial tenía al menos dos métodos que pudo haber seguido. El primero era haberse documentado primero sobre la base de la información periodística, haberle solicitado a la Casa Presidencial, a la Fiscalía General de la República, a Providad, a las distintas instancias involucradas, la Corte de Cuentas, la documentación que tenían para el caso. Una vez tenerla, haberla revisado, haberla estudiado y después convocar a los funcionarios sobre la base de la información. El otro método es a la inversa, llamar primero al funcionario, tratar de platicar y de profundizar con él y luego solicitar seguramente la prueba y la documentación para poder comprobar si él dijo la verdad
si mintió o hasta dónde llegó en sus declaraciones. Creo que en este caso la comisión se fue por por la segunda metodología, que los está llevando a una serie de entrevistas, de preguntas, en las cuales priva la buena fe, pero sin que exista la documentación de respaldo. Y por eso es que vemos que de repente le preguntan sobre un recibo que no tiene firma, lo cual no tiene mucho sentido y solo se entiende dentro de esta lógica. Yo creo que, por otra parte, lo que estamos viendo es que paralelo al funcionamiento de la comisión, que va quedando clara cuál ha sido la metodología, y por otra parte va quedando claro que al menos desde el presidente Saca para acá el tema se volvió muy generalizado en el órgano, en todo el Estado. No significa que no existiera antes, pero pareciera ser que se generalizó, y yo tengo una explicación más de tipo político, lógica, de por qué es que pasó a partir de ese momento, pero en fin. Entonces, en ese sentido, eso ha quedado claro. Y por otro lado, va quedando claro que el tema es complicado de investigar. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay espacios que se están abriendo en este momento en que ahora el discurso está cambiando. Resulta que ahora ya no es ilegal la corrupción. Resulta que ahora están tratando no solo de darle un revestimiento legal, sino, mucho ojo, le quieren dar un revestimiento ético y moral. Es decir, no es que era un instrumento necesario para la gobernabilidad del país. Hoy resulta que los sobresueldos y la entrega de dinero bajo la mesa a los funcionarios es ya un mecanismo para que la democracia funcione. Imaginémonos hasta dónde está llegando este debate. Yo creo que lo que se va a poner a prueba es más adelante la fortaleza institucional, porque si no le entramos a fondo y no resolvemos este problema, van a continuar muchos de los males que tenemos. Julio, vamos a ver tu apreciación y luego pues abrimos un poco en consonancia el debate. Yo creo que primero debemos de entender cuáles son las naturalezas jurídicas de estas comisiones, porque si no se entiende cuál es esa naturaleza jurídica, en los procesos de interrogación quedan un poco al descubierto. Estas comisiones, Ernesto y los que nos escuchan, fueron instituidas en su originalidad para llamar a funcionarios a que explicaran determinadas conductas. Excepcionalmente se llaman a, dijéramos, privados o a gente que no forma parte. Por eso es que dicen, mire, sus resoluciones no son vinculantes, porque si de una investigación contra un funcionario determinaba que se destituyera, el presidente puede o no puede hacerle caso a esa decisión. Pero aquí no estás frente a esto. Entonces, la primera gran disyuntiva que debe determinar, que entender que la comisión no es juzgadora. La comisión no está para determinar culpabilidad o inocencia, pero lamentablemente, aunque han mejorado mucho, hay que reconocerlo, sobre todo, dijéramos, la coordinación del presidente de la comisión, ¿verdad? Tiene esa formación abogado, la mesura para coordinar y mantener el orden en un momento determinado. Deben de entender que ahí no están interrogando a imputados. Hay técnicas de interrogación para poder obtener qué es lo que yo quiero saber cuando tengo enfrente de una persona. Pero, como dijo Ronald, me parece falto de sentido común de pretender querer aceptar una cosa cuando sacan un recibo que no tiene firma, como una forma de inducir a que le diga algo que no lo puede hacer. Pero al margen de esto, yo creo de que en la medida en que se vayan avanzando van a ir, dijéramos, como clarificando. Ahora, hay que entender que la comisión, el nombre, tiene sobresueldos, tiene gobernabilidad, tiene una serie de sinnúmeros, y pareciera ser como que fuera lo mismo, y eso no es cierto. Es decir, una cosa es el tema
que lo aborden como sobresueldos, como complementos de salario, el nombre que se le quiera dar. Otra cosa es el pago de esas, no sé cómo le llamó el expresidente Saca, ayuda institucional o apoyos institucionales a partidos políticos, a funcionarios que no forman parte del Ejecutivo. Esa es otra cosa, ese es otro enfoque, ¿verdad? No así con el mismo criterio, pero vamos a esperar. Creo que el día de ayer ha develado bastantes cosas. Cuando se habla dijéramos, de una persona y querer obtener de sí, creo que hace falta bastante técnica. Pero era lógico, manejar una comisión de investigación no es fácil y sobre todo los actuales diputados no tienen ninguna experiencia política, hasta mucho creo que han hecho en el tema del manejo. Han mejorado sustancialmente. ¿Se recuerdan cómo empezó esta comisión en la forma de interrogar? No había terminado uno cuando había empezado el otro. Y quiero decir una cosa, eso lo tienen que evaluar. Si ustedes como comisión hacen una pregunta concreta, específica, deben de entender que la respuesta va a ser igual. Pero si la pregunta es compleja, no esperen preguntas de decir sí o no. Es decir, el testigo, en este caso testigo, tiene todo el derecho para decir, contestar y justificar su contestación. Que no les haga feo que ustedes no le tomen en cuenta, ese es otro 100 pesos. Pero si la pregunta es concreta, la respuesta va a ser concreta. Si una pregunta es compleja, la respuesta va a ser compleja. Bueno, sin duda alguna, parte de la dinámica de trabajo que lleva la comisión es seguir en consonancia bajo esa misma mirada de seguir ampliando un poco las investigaciones de las personas que han sido mencionadas, ¿no? Claro, pero miren, pensando un poco en la historia política, quiero decirle que estas partidas secretas no son patrimonio de El Salvador. Oye. Esto se ha dado aquí y en todo el mundo. Y se crearon, se pensaron para las gobernabilidades de aquellos tiempos, cuando se crearon estas partidas. En esa época se jugaba mucho con el espionaje, por ejemplo. Había que pagar espías para ver qué hacían los otros gobiernos, sobre todo los vecinos, cuando teníamos algún problema de guerra, y mandábamos investigar y se pagaban espías, se pagaban contraespías, y esto lo hacían todas las naciones, sobre todo las más grandes y poderosas, y eso se pagaba con ese tipo de dinero. Esas partidas se crearon para eso, para tener ese tipo de ventajas políticas o de defensas políticas, de como se quiera ver y en la posición en que se esté. Eso, de ahí arrancan, ¿verdad? Claro, llegar a este momento y pensar de que eso es para la gobernabilidad democrática, eso no es cierto, ¿verdad? La democracia se defiende sola, es un sistema que va generando defensas en el camino y en el tiempo para defenderse el sistema propio en sí. O sea, no hay que utilizar eso como para sobornos o chantajes. Eso es otra cosa, muy diferente a lo de los sobresueldos, además, ¿verdad? Eso de los apoyos institucionales, pues eso no tiene ningún asidero en ningún lado, en ninguna parte, pues. O sea, no le veo cómo. Yo creo que los partidos políticos, en ese caso, cada quien debería recibir su financiamiento del Estado y no pasar más de eso, ¿verdad? Ni siquiera los privados. Pero lo tienen, si tienen su deuda política, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí hay que ver algo. Aquí había un partido oligárquico que se llamaba Arena. Venía la oligarquía, invertía un montón de plata en ellos. Eso, más su deuda política, les daba una ventaja económica sobre los otros partidos terrible. Entonces, yo creo que los privados no deben invertir. No pueden estar invirtiendo en partidos políticos, porque eso degenera la situación y un día de tanto vamos a tener aquí dinero en partidos políticos proveniente de las drogas, por ejemplo, de narcolavados y cosas de ese tipo.
cosa que no debe ser. Pero eso es abrir la puerta a que pase eso por allí. Yo soy de la idea que cada partido político debe recibir su financiamiento claro y transparente y entregar cuentas de eso. Y no dejar abierta la puerta para otro tipo de cosas. Ahora, yo creo que el punto está en que por una parte la llamada partida secreta ya había sido declarada inconstitucional por la sala. Ahí hay una primera ilegalidad. Una segunda ilegalidad es que se hacían traslados. ¿En cuál gobierno fue que la declararon inconstitucional? El gobierno de Funes. Del presidente Saca en el 2010. Cuando Saca, ¿verdad? Ajá. Bueno, luego de ya Saca no estaba en el 2010, en el 2010 ya estaba Mauricio Funes, por eso que digo Funes. Pues fue Mauricio Funes entonces. Por otra parte siguieron que fue haciéndose... en el 2010 la inconstitucionalidad. Ajá. Del uso de la partida. Exacto. Por otra parte, pero es que nunca ha sido declarada inconstitucional, perdón, el el uso uso de la partida secreta o la partida secreta. Es el mecanismo de fondeo. De fondeo. Exactamente. Sí, no, gracias, y gracias Tania, por eso iba a señalar. Y por otra parte, pero gracias por esa precisión, el mecanismo a través del cual se fondeaba, incluso sin pasar por la Asamblea Legislativa. Pero hubo un momento en que la sala creo que señaló que aún ese procedimiento no era el adecuado. Es decir, ahí hay una primera base de ilegalidad. Pero en el fondo, el problema también es político. Es decir, es que se estaban usando dineros públicos en la práctica para generar soborno de funcionarios. Sobresueldo es una palabra mediática que se comenzó a usar en los medios de comunicación, se fue popularizando como una forma de sintetizar la frase, pero de ninguna manera expresa lo que realmente pasaba, que era tomar dineros públicos para por debajo de la mesa entregarlos y buscar mecanismos de que no se supiera que ese dinero había sido entregado, incluso diciéndole al funcionario cómo debía de usarlo para no dejar evidencia del manejo de ese recurso. Es decir, ese es en el fondo el mecanismo que hay que combatir. Y lo más importante es cuando se considera que eso es una forma legítima de gobernar el país. Creo que ahí es donde está el principal problema. No puede ser esa la forma de gobernar, porque lo que significa es que estamos frente a funcionarios sobornados, no existe independencia y separación de poderes, y además de eso no hay desarrollo institucional democrático, porque las instituciones dependen y de los recursos que en ese momento se están moviendo. Yo creo que en ese sentido el problema tiene una profunda arista política. Hay que ver lo legal, sí, pero lo legal se verá en su momento en los tribunales. Pero la Asamblea Legislativa, donde debería de enfocar el esfuerzo, está en la arista política. Porque si bien es cierto, lo que está pasando en la comisión especial no es un juicio en el sentido legal, pero sí en la práctica se convierte en una especie de juicio político, así como hay juicios mediáticos. En la práctica se convierte en un juicio político, pero además en un factor que genera conciencia ciudadana sobre ese problema. Yo, antes de esto, debo estar muy claro. No es lo mismo la operatividad política cuando tú tenés mayoría y controlás, cuando no tenés mayoría y no lo controlás. El país, hay que decirlo de todo. Por supuesto que ha habido una gobernabilidad comprada y no pactada. Eso no se dice. A mí me llama la atención cuando afirma se le entregaron X cantidad de dinero bajo la figura de apoyo institucional a dos partidos políticos de esto. Bueno, ¿esa ayuda fue en carácter personal al secretario o fue una ayuda, dijéramos, institucional? Porque hay acciones personales y acciones institucionales. Y el hecho que un secretario reciba
¿Habrá sido repartido entre el partido? No lo sabemos. ¿Está en la contabilidad de ese partido? Del partido no lo sabemos. Por eso es que se habla de un apoyo institucional. Era la gobernabilidad comprada. ¿Por qué decimos esta figura? Miren, ningún partido hasta esta legislatura había tenido los suficientes votos para tomar las propias decisiones sin necesidad de contar con otro instituto político, al grado tal que partidos políticos con 6, 7 diputados mandaban más que el partido que había obtenido muchísimo mayor número de escaños en la Asamblea Legislativa. Y eso fue público, ha estado ahí. ¿Cuál era la manera, dijéramos, de lograr acciones, o por lo menos siquiera la gobernabilidad de los 43 votos? Porque en la gobernabilidad de los 56 votos, ojalá eso también se meta, ya no solo era dinero, era reparto de funcionarios, era reparto, y aquí lo hemos dicho en este programa y creo que todos hemos sido cuenta que muchísimas elecciones no fueron porque eran los mejores o porque tenían un currículum, dijéramos, en toda la trayectoria. Era porque decía, bueno, vamos a cambiar a 5 personas, 2 para vos, 2 para vos y 1 para las mumujadas estas que nos ayudan a tener los 56 votos. Esa fue una realidad que también es una especie de corrupción. La corrupción no solo se traduce en tema material y en tema de dinero. Corrupción es también haber hecho ese reparto, haber hecho esas cuotas de partido. ¿Y quién lo está planteando? Entonces, claro, este partido no tuvo esa necesidad. Una interrogante nada más. ¿Es válido una negociación política? Por supuesto. La Asamblea Legislativa es el órgano político por excelencia, pero negociación arriba de la mesa. Esa situación, esta bancada no ha tenido necesidad de lograr consensos para obtener decisiones porque tienen la parte numérica suficiente para ignorar, entre comillas, ignorar a la oposición de este país. O sea, pero negarse a esto, pues yo creo que no es, pero abordémoslo desde el punto de vista que debe ser abordado. Juan José dijo algo y con esto termino. El abordaje de la comisión es un juicio político, no jurídico, pero están queriendo obtener decisiones políticas con procedimientos que no están determinados para eso. Reflexionen, al final su decisión no va a ser vinculante, pero si no saben actuar bien, lejos de perseguir lo que se quiere, puede convertirse en un revés para la propia comisión. Bueno, hay un ingrediente, Ernesto, importante que se tiene que agregar, y es que después de las capturas y de la posición sentada judicial preliminar hasta ahora, en donde se nos indica que sí son ilegales los sobresueldos, que es algo que yo he sostenido siempre, la posición que cada una de las personas que van a llamar a declarar en la comisión se va a resumir a voy a defender la ilegalidad o la legalidad de los sobresueldos, porque prácticamente todo lo que llegan recibieron y unos lo van a negar, otros lo van a tratar de justificar como legal. Entonces ya la comisión queda más delimitada todavía porque ya se confirma lo que decían desde hace 2 fiscalías, que la investigación sobre los sobresueldos ya estaba iniciada. Lo que pasa es que se está iniciando atrás a donde ya prescribieron las acciones, los ejercicios de las acciones penales de los delitos. Pero la posición de cada uno de los testigos que va a llegar de ahora en adelante es, bueno, esto es delito según algunos jueces, ¿verdad? O por lo menos lo que se ha procesado hasta ahora. Ya hay personas presas por eso. ¿Quién va a llegar todo feliz como llegó ayer el ex vicepresidente a decir, sí, yo los recibí, a menos que su tesis sea tratar de defender la legalidad? Otros dicen, es que miren, el origen eran los fondos públicos, entonces no tienen un origen ilícito. O fue ilegal hasta después del 2010, en donde se declara inconstitucional la partida secreta desde ese año. No, la partida secreta no ha sido declarada inconstitucional nunca. Lo que se ha venido delimitando desde incluso la 26 del 2004 en la sentencia de inconstitucionalidad es que para, como decían algunos, el uso es para el organismo de inteligencia de Estado, para situaciones de emergencia, cuestiones de la naturaleza que necesiten de urgencia el dinero. Y eso se ha venido delimitando desde antes del 2010.
no decía que era para complementos salariales, sobresueldos, bonificaciones extras no contenidas en el presupuesto conforme a los principios de planificación y especialidad, como dice la Corte Suprema de Justicia, que además el 43 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado dice que no se puede comprometer fondos públicos que no estén presupuestados, y todos sabemos que año con año hay una ley. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Han llegado a decir que es legal o que desde el 2011 ya no lo es, pero lo que se declaró en el 2010 y 2011, que se reitera que su uso era organismo de inteligencia de Estado y situaciones de desastres naturales y emergencias, así fue delimitado desde siempre los gastos reservados, por lo menos en la sentencia desde el 2004. Entonces, ¿qué es lo que se establece? El mecanismo de fondeo de los gastos reservados, que es de donde sale el fondeo de los sobresueldos, y que entonces el mecanismo de sustracción fueron cuentas privadas no autorizadas por el Ministerio de Hacienda ni por el Banco Central de Reserva, y así salía el dinero legítimo del erario público, lo que quiere decir que el mecanismo de sustracción no era legal. Entonces, lo que nace legal no puede continuar legal. Los sobresueldos no eran legales ni lo son ahora. Vamos a ver. La comisión se va a delimitar a eso, en mi opinión. Miren, algo que es importante y que tiene que quedarle claro a la población es cuando se habla de que es delito porque eran fondos públicos. Mire, todos son fondos públicos los que se manejan en el Estado, en la Corte Suprema, en la Asamblea y en el Ejecutivo. Todos son fondos públicos. O sea que el delito no estribe en eso, sino en el uso. Cuando se habla de que la Corte Suprema de Justicia vino y dijo que el fondeo era ilegal, tenía toda la razón. Quiero decirles que el primero que denunció eso, y lo tengo clarísimo, fue el presidente Cristiani. Denuncia a Tony Saca por el fondeo. Y cuando yo fui a averiguar cómo es que estaban fondeando eso, y era cómo le estaban trasladando los fondos a esa partida. Agarraban todas las obras no ejecutadas por todos los ministerios y metían la plata ahí, cosa que no debería ser, porque eso debió haber ido al Fondo Común del Estado, al Ministerio de Hacienda, para utilizarse después en el siguiente presupuesto. Pero entonces agarraban eso, y fue donde el presidente Cristiani decía que eran como 375 millones los que se habían sustraído de los ministerios y se habían metido a una cuenta que habían empezado a descubrir que eran cuentas privadas. Yo hice la investigación y dicen que el presidente Saca, el día que llegó a la presidencia, ya llevó un reglamento de cómo se iban a utilizar ese tipo de fondos. Y así los comenzaron a utilizar y a desviar los fondos en cuentas privadas. Algunos me dicen que, o el mismo presidente Saca dice que a él el presidente Flores le dijo que así lo hiciera o cómo lo hiciera, lo cual yo no lo sé si será verdad, pero eso sí es ilegal. El hecho de llegar un presidente con un reglamento ad hoc para sustraer el dinero, esa parte, me parece pero que la Corte... Lo dice un expresidente que recibía cheques de los que nadie sabe qué hizo. Sí, yo no sé de eso, yo estoy hablando de cómo lo fondeaban y que era ilegal, y que me parece que la Corte Suprema tuvo razón de haber declarado eso ilegal e inconstitucional. Bueno, no sé si voy a va hacer a una cerrar. pausa y luego regresamos, desde luego en honor al tiempo. El otro tema que creo que es importante, al final en conclusiones ustedes mismos lo sostienen, hay que esperar a ver cuál va a ser el curso de nuevas investigaciones que se generen dentro del contexto de esta comisión. Voy a la pausa, 7:03. Gracias a Texaco con Tecron, tenemos importante información de tráfico para usted a esta hora de la mañana. Gracias a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando, les decía, en el extranjero. Quiero enviar un saludo muy especial a don Miguel Ortiz. Miguel Ortiz nos está sintonizando y me gustaría que nos buscaran en la cuenta de Twitter y nos envía una fotografía. Saludos desde Houston, Texas, en su vehículo, sintonizándonos con nuestra señal a través de su teléfono. Así es que muchísimas gracias por esa buena disponibilidad que tienen de tiempo para sintonizarnos y, por supuesto, hacer de este programa una plataforma para enriquecer su conocimiento sobre los diferentes puntos de vista que ciernen alrededor de los temas que aquí abordamos. Así es que desde ya, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, pero antes con el tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron.
potencial. No le ponga límites a su motor, póngale Tecron, Texaco con Tecron, libera tu potencial. Ahí están imágenes que nos llegan desde el sector de la carretera Los Chorros y por supuesto usted puede apreciar cómo está el tráfico a esta hora de la mañana, un tercer carril habilitado para que pueda tener mayor circulación al ingreso sobre Santa Tecla. Así es que desde ya usted tome en consideración estas imágenes gracias a Texaco con Tecron y por supuesto no le ponga límites a su motor. Póngale Tecron, Texaco con Tecron porque libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron, Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, pasemos a hablar de las reformas a la Constitución. Creo que Tania se nos adelantó un poco en el tema cuando te lo planteaba, pero luego, Tania, vamos a retomar de nuevo el tema de las reformas a la Constitución. Ahí está, por cierto, las imágenes me dicen de nuestro buen amigo, qué bueno. Eso nos hace sentir bien, sobre todo por ese voto de fidelidad, de confianza que tienen nuestros amigos en el exterior y también nuestros amigos que nos están sintonizando acá en nuestro país, ¿verdad? Nos dicen ya listos para estar conectados con el programa, que bueno. Recuerden, este es un programa al que concurren invitados que tienen diversas formas de pensamiento. No buscamos atacar ni defender a nadie. Este es un programa de opinión pública que busca recrearle a usted y formar a que usted forme sus propios criterios de los temas que abordamos y también a consolidar su pensamiento crítico, que es bien importante. Así es que desde ya, muchísimas gracias por esa fidelidad que tienen para nuestro programa. Reformas a la Constitución ya están en las últimas revisiones. El paquete de reformas se tiene previsto ser presentado el 15 de septiembre al presidente de la República por parte de la comisión especial que lidera el ex vicepresidente. Hasta el momento se sabe que son alrededor de 196, 197 reformas que se plantean. De las, ¿cuántas son los artículos? 262, creo que por ahí. 74. Ok, vamos a ver. Señores, a ver, don Ronald. Bueno, miren, este es el debate más importante de este país, hoy, de este año y de los últimos años. O sea, el hecho de debatir a fondo y con seriedad esto nos puede dar un mejor país, una mejor república, o podemos arruinar más lo que ya tenemos, ¿verdad? Por eso, cuando digo con seriedad, lo digo porque esto no se puede llevar al área política, andar sacando rajas políticas de este debate, de esta situación. Esto hay que planteárselo de una forma seria y formal al pueblo salvadoreño, que es realmente a quien le va a afectar para bien o para mal. Recuerdo que en la doctrina social de la Iglesia hay uno de los pilares fundamentales de la filosofía, que es la solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Entonces, esta generación de nosotros tenemos la obligación de dejar un mejor país para las generaciones futuras. Esa es la solidaridad entre generaciones, intergeneracional. ¿Quién es más dueño de este país? ¿Yo o mis hijos? Realmente mis hijos. Yo ya lo viví este país, ya lo disfruté, ya lo sufrí, ya estuve muchos años acá, pero mis hijos no. Pero más dueños que mis hijos son sus hijos y por sobre todo los niños que no han nacido en este país y que van a nacer. Entonces por ellos hay que dejar una buena constitución que venga a ofrecer un mejor futuro para las juventudes. De hecho, así lo menciona el Papa Francisco en la última encíclica del año pasado, donde recoge todo el impacto de la pandemia, la Tutti Fratelli, que quiere decir hermanos todos, ¿verdad? Donde él menciona la fraternidad. Entonces, una constitución de la República tiene que tener paradigmas en las cuales se va a basar. Los paradigmas es la parte filosófica, es la parte hacia dónde vamos a caminar con esa constitución. Y yo creo que el trabajo que está haciendo el vicepresidente
es muy bueno, es excelente. Quiero agradecerle pues al canal, a Ernesto López, que nos ha permitido hacer las investigaciones del caso para traerles lo mejor posible a ustedes. Estuvimos con el doctor Julio Valdivieso y con el doctor Félix Ulloa el día de ayer para ir a la fuente originaria de esto y hacer los cuestionamientos claros, incisos y precisos para venir a ofrecerles a ustedes lo mejor posible. Yo quiero decirles que los paradigmas en los cuales se ha basado el estudio de la reforma a la Constitución son excelentes. Se ha basado en el paradigma de la democracia, en el paradigma de la república, la libertad, la igualdad y la fraternidad humana. Se están plasmadas dentro de las reformas. Creo que yo personalmente me siento muy satisfecho. Yo hace más o menos unos 10 años planteaba a este país que era ya necesario fundar la Segunda República de El Salvador. Por supuesto, tuve muchísimas críticas en ese momento, no se hablaba de esto. El doctor Ulloa todavía venía de unos 10 años atrás planteando las reformas a la Constitución. Hizo hasta un evento en IEGES, recuerdo, al respecto de esto. Entonces, creo que de acuerdo a lo que vi, se cumple la refundación de la República, se cumple que vamos a tener ya una segunda república. Y lo otro que he venido yo luchando es que yo digo que dentro de esta Constitución que tenemos toda la raíz del sistema oligárquico, ¿me entiende? Y eso hoy queda bastante, casi extirpado de la Constitución. Y eso es fundamental para el futuro de nuestras juventudes, para el futuro de nuestro pueblo y para el futuro de la economía. Esta es mi introducción, o sea, yo hago las valoraciones políticas, obviamente, y filosóficas del futuro de nuestro pueblo. Julio nos hará la parte más fundamental de cómo están algunos artículos y algunos cuestionamientos que habían al respecto de esto, que algo mencionaba Tania ahí, de que como era un proyecto presidencial, sí, entonces eso es lo que hay que sacar del debate, hay que irnos realmente a lo que es. No tenemos documentos todavía, solamente estuvimos en la plática con el doctor Ulloa. Así que gracias, Ernesto, por permitirnos haber hecho esta investigación y me quedo acá, y por supuesto gracias al canal que nos permite hacer este tipo de estudios. Qué bueno, Julio. Bueno, como lo plantea Ronald, con esa visión que tú tenés con respecto a que el programa tiene que ser investigativo, propositivo, con esa intención tuvimos una reunión. Recomendatorio y crítico y también. Crítico también en eso. Tuvimos una reunión con el doctor Ulloa, con el cual, déjeme decirle, hemos tenido muchísimas diferencias ideológicas y de postura, ¿verdad? Somos amigos con el presidente en su carácter personal, colegas, pero en muchas cosas no compartimos la visión. Sin embargo, este es un tema eminentemente técnico y tuve la oportunidad de poder solicitar que me explicara cómo había sido determinados puntos que a mí particularmente, no solo como ciudadano, sino como abogado, me interesaba. Primero, la pregunta que hice, aunque no tuvimos el documento, porque era lógico, no podíamos tener un documento, no ha sido terminado, pero sí quería saber cuál era el principio filosófico que los había motivado. Y mi pregunta fue clara. Le dije, ustedes van a seguir el proceso que establece el artículo 248 de la Constitución, un proceso de reforma tal y como lo manda la actual Constitución, iniciativa de 10, aprobación de 43 y ratificación de 56, y la respuesta me dijo sí. Es decir, es más, miren cómo va a quedar el artículo 248 y da las explicaciones. Entonces eso me satisface en mi carácter personal y como abogado, es que no es cierto que esta reforma se va a someter a un referéndum para que se apruebe. Primer punto, que hay que alargarlo de un lado. Lo segundo que a mí me preocupaba, ¿van a respetar las cláusulas pétreas que establece la Constitución? Y yo, sí. Y lo refirió específicamente a un punto. Y dice, mire, no vamos a tocar 3 elementos fundamentales: el sistema político,
la irreductibilidad del territorio y la alternabilidad en el ejercicio del poder. Quiere decir que se despejaba ese morbo que se decía que se estaba haciendo una constitución ad hoc para fomentar la reelección de una persona, en este caso el actual presidente de la República. Y la tercera, que para mí era, dijéramos, importante determinar, es el tema de que una asamblea constituyente puede convertirse en una asamblea legislativa, pero no al revés. Una asamblea legislativa no puede ser un poder constituyente, y eso lo establece nuestra Constitución en el 273. En términos generales, creo de que hay que esperar a que se termine el proyecto de reforma, pero estos 3 puntos para mí eran determinantes para quitar el morbo político y hacer un verdadero trabajo técnico-científico. Esperemos que termine. Ya habrá momentos de discutir artículo por artículo, pero sacarlo, dijéramos, de esa situación, Ernesto, para nosotros fue muy agradable. Dijéramos, la conversación fuerte en algunos momentos, porque hay unas posiciones evidentemente que no son compartidas, pero lo que era la parte sustancial del sistema político se mantiene democrático, representativo, ¿verdad? En nuestro país se mantienen las cláusulas de P3 que precisamente garantizan ese tema, y se mantiene sobre todo el mecanismo de reforma, para lo cual creo que se ha instituido, despejando ese morbo político que en un momento se creó, ¿verdad? Que a través de un referéndum se iba a aprobar la reforma, lo cual quedó claro que no. Al igual que nosotros teníamos esa duda. Por supuesto que esa duda es válida porque no se conoce. Así es, y el debido proceso es llevarlo de una ¿cómo se llama? De una asamblea a aprobarse. Te doy la palabra porque me están pidiendo pausa para que te amplíes, Juan José, y también Tania, sin duda alguna, quiere participar. Nos vamos a la pausa. Quiero enviar saludos especiales a nuestros buenos amigos allá en Usulután, y quiero también expresar nuestra condolencia a la familia de los 2 personas del área de salud que fallecieron en el accidente de tránsito el día de ayer, una doctora y una enfermera, así como también el paciente. Realmente esta situación de los accidentes de tránsito cada vez nos está, digamos, copando más de preocupación, y esperamos pues que se logre elevar a la conciencia de todos de la responsabilidad que tenemos a la hora de conducir, así como también de tener mayores controles de tránsito en las carreteras para evitar precisamente este tipo de situaciones. Así es que saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos allá en Usulután, específicamente en el área de mercados. Me dicen que también ya que le haga el llamado a las autoridades para poder de alguna manera tener la reconstrucción de lo que recientemente se quemó de una parte de este sector. Así es que un saludo muy especial a la gente de mi tierra, Usulután. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, precisamente quiero aprovechar antes de darle la palabra a Juan José, decirle a nuestros televidentes que pueden participar y ganar con Coaspae Innova, que tiene una gran promoción para ganarse 2 vehículos. El primero es abriendo precisamente una cuenta o por depósito a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación, para lo cual recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Y la otra opción para ganarse otro vehículo es abriendo una cuenta de ahorro programado Innova con $100 y $100 más en aportación, por lo cual también va a recibir un cupón para participar en esa rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que 2 opciones para tener carro nuevo gracias a Coaspae Innova. Comenzamos desde luego, veamos también la parte que te corresponde en el análisis, y luego Tania también, y luego abrimos el debate de los puntos y contrapuntos que pueden tener este tema. Claro. Yo considero que toda reforma constitucional, cuando se comienza a hablar de ella, genera cierto escozor, y genera angustias y genera preocupaciones.
algunas lógicas. En el pasado era casi anatema modificar la Constitución, a tal grado que había que dar golpes de Estado para lograr tener otra. Incluso la actual Constitución de 1983 es resultado del golpe de Estado de 1979. En realidad, el que haya reforma constitucional es un fenómeno relativamente reciente en la historia de nuestro país, que comenzó en la reforma 92-93 del siglo pasado, en que por primera vez se logró hacerles modificaciones a la Constitución de la República. Por lo tanto, siempre genera miedo. A mí me alegra que hayan ido nuestros buenos amigos a platicar, porque ya creo que les han quitado algunas telarañas de toda la angustia con que han andado con la reforma constitucional. Yo diría lo siguiente, es que no hemos entendido que este país está en una nueva coyuntura, que el pueblo salvadoreño la expresó muy bien a partir de las últimas 2 elecciones, que reflejan resultados concretos que modificaron no solo el Ejecutivo, sino la composición de la Asamblea Legislativa. La gente quiere una nueva república, quiere terminar con el Estado oligárquico patrimonialista y quiere acabar con todas las formas corruptas. Quiere un Estado verdaderamente democrático y ello requiere una reforma a fondo. Esto lo conversábamos, por cierto, recientemente con un buen amigo, Paul Steiner, que les manda muchas saludes, sí, y nos encontramos y estábamos conversando precisamente sobre este tema, de el cambio coyuntural que provoca toda esta situación que vemos. Yo diría, toda reforma constitucional hay que verlo desde la forma y desde el fondo. La forma es su procedimiento. Hay 10 diputados que avalan y que presentan la propuesta de reforma. Puede ser el presidente que la lleve, pero tiene que tener el aval de 10 diputados. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que discutirse en esa Asamblea Legislativa, aprobarse por mayoría simple y se ratifica en la siguiente Asamblea Legislativa por mayoría calificada. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu de que sean 2 asambleas legislativas diferentes es que haya de por medio una elección y que por lo tanto en ese proceso electoral el tema de la reforma constitucional pueda ser parte del debate electoral y de alguna manera la ciudadanía participa eligiendo diputados que tienen que explicarle en esa campaña electoral al pueblo cómo van a votar y cuál es su posición en torno a la reforma electoral que se ha presentado y que debe de ser ratificada en el siguiente periodo. Ese es el espíritu. Pero de ahí comenzaron a decir que iban a haber referéndums y que iban... No, hombre, eso puede quedar como nueva forma de participación democrática en la nueva Constitución, pero van a entrar en vigencia hasta que esta se ratifique por la próxima Asamblea Legislativa. Entonces, yo lo que creo es que hay una enorme confusión de fondo y quieren crear confusión de forma también, pero son los que se oponen a que la república se refunde. Son los que consideran que el Estado oligárquico debe de mantenerse, que todo ese modelo corrupto que estamos viendo que se está develando y que ustedes pueden ver cómo lo han comenzado a justificar tanto en el campo legal como en el campo ético, son los que se oponen a que el esquema oligárquico desaparezca y fundemos un nuevo Estado moderno, en que realmente haya representación de la ciudadanía, en que se respete la independencia y el funcionamiento de cada órgano del Estado, en que se fortalezca la institucionalidad democrática. Eso es a lo que muchos de los que se oponen le tienen miedo. Por eso es que a mí me alegra que tanto Ronald como Julio ya les hayan explicado y les hayan quitado algunas de las telarañas que tenían en la cabeza. Bueno, Tania, vamos a ver tu punto de vista, ¿no?
A mí me agrada que en el panel estamos de acuerdo en este punto, en la necesidad que tenemos de la reforma en la Constitución. Es difícil analizar algo que todavía no hemos visto y podemos analizar lo que necesitamos y las opiniones que hemos tenido en relación al anuncio de que ya va a estar listo este estudio que se ha hecho. Yo he escuchado expertos, abogados, representantes incluso de, entre comillas, tanques de pensamiento, expresar qué legitimidad le asiste al presidente de la República a tener la iniciativa de esto. Yo creo que legitimidad tenemos todos aquí en el panel, todos los que nos están oyendo, siempre y cuando encontremos a 10 diputados que estén dispuestos a respaldar nuestra posición y a dar la iniciativa de ley. Y para el caso, pues el presidente no tiene 10, sino que 60, ¿verdad? Pienso que la legitimidad es absoluta, yo creo que eso es lo que molesta en cierto punto, pero la necesidad yo creo que es algo que no está en cuestionamiento y quedó evidenciado, por ejemplo, el día de ayer. Nosotros no necesitamos, o a nosotros no nos funciona como ciudadanos, una constitución que sea utilizada como herramienta en una comisión especial para decir, miren, artículo 240, inciso final, ya caducó, ya no me pueden estar cuestionando eso. La misma constitución es utilizada y ha sido utilizada siempre como herramienta de impunidad, con el mismo artículo 240, inciso final, que ojalá y sea de los que van a ser reformados, por lo menos que le eliminen completamente ese inciso. Gracias a Dios tenemos la ley de extinción y tenemos la esperanza de que se refuerce la sección de probidad también y que se cambien muchos el mecanismo de elección. Podemos empezar a hablar todo lo que nos urge cambiar en este país, por lo menos en relación a la Constitución, tanto en la parte dogmática, que se reconozcan ciertos derechos, el derecho a la verdad, por ejemplo, el derecho al acceso a la información pública. No hemos hablado todavía hasta que estén las reformas o que no estén, ojalá. Tenemos en la parte orgánica separar las funciones jurisdiccionales de las administrativas del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, el mecanismo de elección de los funcionarios de segundo grado. Tenemos, es decir, un tribunal constitucional independiente, que aunque digan que miren, que respetemos primero la Constitución, miren, respetemos la Constitución que ha facilitado a que haya impunidad. Yo creo que es bastante difícil sostener esa posición que están sosteniendo muchos en la actualidad. Entonces, cuando vienen a desacreditar algo que ni siquiera han leído, yo creo que lo importante es, al final del día, no podemos tener más allá de esto una discusión técnica porque no hemos visto todavía el resultado. Y hay un punto bien importante, que este es el producto que envía la comisión o el equipo ad hoc de estudio. Hace falta ver en este mes el resultado o el producto final que se va a presentar a la Asamblea Legislativa, que va a ser el que se va a discutir después con la sociedad. Porque lo que está ahorita con lo que se va a presentar podría variar. Eso podríamos discutir. A ver, hay algo que quisiera dejar plasmado. Abro el debate para todos. Dejar plasmado es que este es un proyecto de dos que andan más por ahí circulando. Garantizar que ese estudio por parte, porque fue una de las preguntas que yo le hice al licenciado yo en su momento, es garantizar que esto vaya a ser lo que va al final a ser sometido, no se sabe, porque quienes tienen la iniciativa de una reforma no es ni el equipo ad hoc ni los estudios que están allá, sino que son los diputados de la actual asamblea. Serán ellos los que van a evaluar, por lo tanto no te podría decir qué va a pasar. Algo que hay que rescatar en este tema, y le decía a Juan José, no, yo todavía tengo nubes, no telarañas, nubes en algunos puntos de duda, pero estaba afligido. Sí, estaba viendo el tema. Tania cerró con uno, hablaba sobre el tema de separar del órgano jurisdiccional la parte constitucional, y efectivamente llevan dentro de un proyecto de crear un tribunal de lo constitucional separado de lo que es la estructura de la Corte, pero dentro del órgano judicial, que pueda incluso someter al control constitucional a la misma Corte de Suprema de Justicia. Y finalmente quiero que le dije una pregunta puntual al vicepresidente. Bueno, las constituciones consagran principios y hay leyes secundarias que tienen que regular estos principios. Y no vaya a ser como sucedió en la del 83, y le dije un ejemplo específico, el artículo 38 de la actual Constitución, en el numeral 12, cuando regula el trabajo y la previsión social,
Dice, en aquella época, en el 83, fue la mayor conquista de los trabajadores, que era la indemnización por renuncia voluntaria. Pero en la misma Constitución, allá por el 252, dijo expresamente, mire, ese derecho va a tener aplicación hasta que se dicte una ley secundaria y esta no va a tener efecto retroactivo. Entonces, fue una burla, en la misma Constitución le pusieron la tranca. Entonces, mi pregunta, ¿va a haber unas leyes, va a haber un plazo para lo cual se tire todo el reordenamiento que esto debe? Y su respuesta me dijo sí. Es más, hay una diferencia. La anterior Constitución dio 10 años para adecuar toda la normativa a los principios constitucionales y aquí estamos planteando que sean 2 años. Por lo tanto, el trabajo que le vendría a la Asamblea Legislativa una vez aprobada la reforma para adecuar todo el ordenamiento a la nueva visión, creo que va a ser muy difícil. Así que creo que la duda es razonable para mucha gente. Que se hablaba de referéndums y es lógico. ¿Cómo no va a haber dudas si no se conoce? Hasta que ya tengamos el proyecto entregado y podamos ver y dimensionar los alcances de estas disposiciones, creo yo que entonces estaríamos habilitados para hablar con mayor fuerza. Bueno, Miren, le doy la dos palabra a cosas. don Ronald porque son las 7:36, le doy la palabra para que se amplíe y abramos el debate cuando regresemos con más tiempo. Gracias a todos nuestros buenos amigos, también saludos muy especiales a los habitantes y los residentes y también a los que compran y venden, a los comerciantes del mercado central de Zacatecoluca, me dicen acá. Así es que muchísimas gracias, Zacatecoluca, por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Qué bueno. Saludos especiales. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tema de las reformas a la Constitución y ahorita que le corresponde el espacio de debate y abierto ya con don Ronald, yo se lo escuché decir a usted desde que comencé a hacerle la invitación para participar en este tipo de programas. Yo le escuchaba decir que deberíamos de refundar una nueva república. Eso fue uno de los puntos que yo escuchaba. Sí, por eso lo mencionaba ahora en mi intervención, de que yo me siento satisfecho con las reformas como están en este documento que tiene por finalizar el presidente. Obviamente el vicepresidente. Obviamente lo vamos a tener nosotros después de que lo tenga el presidente, que es a quien le van a entregar el trabajo, ¿verdad? Y lo que se apruebe en la Asamblea Legislativa, porque alguien decía por ahí, Marta Vilés decía, ¿cómo se van a asegurar que las reformas que están proponiendo el doctor Ulloa son las que se van a aprobar? Ninguna. No hay garantía. Lo que pasa es que esto que se está haciendo por parte del comité ad hoc, ¿verdad? Comisión ad hoc, digamos, es la parte que tiene mayor trabajo, mayor credibilidad en el país. Podrán salir otros documentos, yo no lo sé, a lo mejor sí, pero no es el presidente de la República. Lo que va a hacer es presentarlo a la Asamblea, será a la Asamblea. No vayamos a querer venir a echarle culpa ya al presidente, que no las va a tener ni las tiene, ¿verdad? Además no tiene iniciativa para eso. Eso es en la Asamblea. Que eso vaya a quedar tal cual está, pues no lo sé. Lo que sí quiero y pretendo es que el debate sea lo más serio y formal al respecto del tema. Porque está bien que por ignorancia se hable algo, pero si se va a hacer por mala fe o por andar sacando rajas políticas de esto, insisto, este es el futuro de las juventudes de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía Juan José Martel, miren, esta es la Constitución número 14, creo. Todas las constituciones se han hecho por golpes de Estado. Y no es que el golpe de Estado haya sido para cambiar la Constitución, no, hombre, jamás. O sea, las constituciones las han hecho para ver cómo legitimaban esos golpes de Estado.
Creo que es la primera vez que por segunda vez se va a reformar una constitución y lo estamos haciendo ya al menos esta reforma en paz. Esta es una reforma ya más pensada, mejor trabajada, con el método francés. Así se hizo por lo menos la última, la Quinta República de Francia, que Charles de Gaulle convocó a un grupo de juristas para que hicieran el trabajo y se lo presentaran a la Asamblea de la República, se llama allá en Francia, y lo trabajaran. Creo que el método es correcto y es bueno. O sea, yo no le veo misa negra a esto bajo ningún lado. Por eso trato de que sea lo más serio, lo más formal, porque está bien que uno puede equivocarse en una apreciación, pero como equivocación, pero como mala fe, venir a tergiversar cosas que no se están dando en la reforma, no se vale. Son nubes, no telarañas, Juan José, para aclarártelo. No tengo dudas. Como te decía, no son telarañas, son nubes. Yo creo que algo que es importante y es el proceso ha comenzado bien. Es decir, todo el mundo conoce el papel y el recorrido que ha tenido el doctor Félix Ulloa a lo largo de muchos años en defensa de la Constitución. Es un abogado constitucionalista, un hombre comprometido con la democracia representativa en este país. Es decir, no estamos hablando de alguien que no sepa o que sea novato. Logró convocar equipos que valen la pena y han estado trabajando muy seriamente. Abrieron el debate, han recibido cientos, miles de opiniones y de propuestas, han hablado con diferentes sectores y eso es lo que están en este momento preparando para presentarle al presidente. No es algo que se les haya ocurrido a ellos, a un pequeño grupo encerrado, sino que es un esfuerzo que lleva varios meses con mucha seriedad. Este se va a presentar al presidente, pero los que siempre se han opuesto a los cambios, los que quieren mantener el estado de cosas, en cada paso van generando dudas, cuestionamientos y les surgen las angustias. Y ahora, ¿y si el presidente modifica? ¿Y si pone ahí que él sí puede reelegirse? ¿Y si quiere hacer esto? No. Entiendan, el pueblo salvadoreño ya no quiere mantener el estado oligárquico que hemos vivido y lo ha expresado con mucha contundencia en las últimas 2 elecciones, porque esas son las oportunidades que ha tenido la población de expresarse y lo ha hecho con fuerza, con contundencia. Y lo que vemos es eso. Ahora, este proceso puede ser mejorado. Cuando llegue a la Asamblea Legislativa, ahí se va a abrir un debate también. Ahí van a llegar sectores, pueden llegar los mismos que ya han opinado, pueden llegar otros. Y además de eso, creo que se vuelve necesario que una vez conocido ya el texto global, la gente participe. Las organizaciones de la sociedad civil verdadera jueguen un rol de opinar y de dar su aporte. Eso me parece que es fundamental. Tenemos tiempo y se puede hacer a lo largo de lo que falta de este año. Sí, no me gustaría que se acerque demasiado a las próximas elecciones para que no vaya a tener lo que siempre sucede en el país, que es el morbo electoral. Mira, para bajar un poquito del área técnica y entrar digamos, al análisis común, ¿por qué el temor entonces a que se haga o se trastoque o se toque, que en algún momento he escuchado? Los beneficios oligárquicos que han existido los 2 siglos al cambiar las reglas del juego, eso le cambia privilegio. ¿Hay qué sentido? Le genera terror a la gente. No está, es decir, yo lo resumo en una sola frase, es desconocimiento. Sí. Si yo, ¿cómo puedo opinar sobre ¿Cómo puedo opinar sobre la base de algo que no conozco? Pues? No, lo que pasa es que una parte es desconocimiento, claro. Pero lo que yo veo que alguna parte es de mala fe también en esto. Y aquí sí que es pecado tener mala fe en el futuro del país. Bueno, ahí nos están diciendo y quiero aclararlo. Yo no he cambiado de posición. Este servidor siempre ha sido
de los que en su momento dije estoy de acuerdo con que haya un proyecto de reforma. Hay que adecuar las condiciones sociales, económicas y políticas del 83. Me alegra que estamos coincidiendo. No, eso ya me afligió. No, ya me afligió. No, ya me afligió, pero quiero dejar muy claro este tema. Yo no deslegitimo, conozco al doctor Ulloa, sí, lo conozco, sé de su trayectoria, por supuesto que sé de su trayectoria, tenemos diferencias enormes en muchos de los temas, pero eso pretender deslegitimar, porque ahí nos están saludando de que ya nos compraron, que ya nos cambiaron, eso no es cierto. Este programa siempre se ha caracterizado, Ernesto, por decir lo que uno cree errado o no, así es que no nos confundamos ni deslegitimemos posiciones. Por supuesto. No, y mire, por ejemplo, yo tengo como 10 años de venir haciendo el planteamiento de la refundación de la Segunda República. ¿Sí? Claro, muy bien y de sacar lo oligárquico de la Constitución. Así es, y por lo de que ya los compraron, mira, eso es normal encontrarlo en las redes sociales, ¿verdad? Cuando por eso han venido de camisa celeste todos. Cuando subes un planteamiento, a mí me corresponde, a mí me han dicho que soy de este, que soy del otro, que soy del otro, dependiendo. No, a nosotros nos Aquí aclararon estamos, los puntos que teníamos que aclararnos. Somos no sé lo demás. De opinión, ¿verdad? Y aquí está el mejor esfuerzo de trabajo. Tania, te doy la palabra cuando regrese, voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. La Constitución fue hecha por quienes tenían intereses propios, dice Carlos Flores, pero también dice Carlos Abraham Rodríguez, la Sala de lo Constitucional ya es un tribunal constitucional, dice. Veamos otro, dice Marta Vilés, dice, para asegurarse que la integridad de las reformas a la Constitución se aprueben tal y como el equipo impulsor las redactó, deben darse a conocer como documento, dice también. ¿Qué piensan ustedes de la renuncia que, si tan buenas intenciones hay, qué piensan de la renuncia de los brillantes abogados como el doctor Castillo y dos más en este tema? A ver, Tania, perdón. Bueno, sobre que quienes se oponen, yo estoy de acuerdo que en algunos casos es desconocimiento, pero como lo dije también anteriormente, en otros casos es simplemente que se trata de una iniciativa del presidente Bukele. Y hay otros casos en los que sí hay personas que sostienen que no es necesaria la reforma, porque perfectamente se puede ampliar a través de la jurisprudencia lo que establece una disposición constitucional. Lo que sucede es que esta jurisprudencia que nosotros tenemos es coyuntural y es dependiendo de la composición que viene conformada por aquellos repartos y conveniencias partidarias que hemos tenido. Entonces, por lo menos a mí como ciudadana, esa jurisprudencia sí me merece, es decir, no lo voy a negar tampoco, hay muy buena jurisprudencia, pero hay otra que sabemos que ha sido bastante convenenciera y además hemos tenido jurisprudencia muy selectiva también, es decir, cuando hablamos nosotros de todo esto, estamos viendo también que estas mismas personas que sostienen que no es necesaria la reforma de la Constitución, hoy dicen que si queremos hacer retroactivo el efecto de la reforma del 32 del procesal penal en cuanto a los delitos de corrupción, entonces hay que reformar la Constitución. ¿Qué pasó con la no necesidad de la reforma constitucional? Porque está la jurisprudencia. Cuando sabemos que hay derechos, en mi opinión, superiores que puede ponderarse y superarse a través de la misma jurisprudencia o una simple declaratoria muy bien fundamentada de orden público por parte de la Sala Constitucional. Pero entonces aquí hay una dualidad de posiciones que viene a desembocar en la misma razón que yo doy al inicio, que la única negativa es porque es iniciativa del presidente. Esa es la conclusión a la que yo llego. Ernesto, yo quiero aclarar, por ejemplo, lo del doctor Fabio Castillo, de su renuncia. Él no renunció él no renuncia por la modificación a la Constitución ni por las reformas. Él renuncia en protesta al golpe de Estado de la Sala de lo Constitucional y a la destitución del fiscal. O sea, él no está renunciando por esto, está protestando contra aquello. Ok, en aclaración a la pregunta que hacía. Sí, porque interesante la pregunta del televidente. Además, ellos merecen
Claro. El respeto y la respuesta. Claro. Merecen la respuesta porque este programa también busca la interacción con ellos. Sí, que ¿verdad? el hecho que ellos participan, esto nos fortalece. Por supuesto. Ahora, una pregunta hay que garantizar de que este estudio se convierta en la reforma original, eso nadie te lo puede garantizar. Este es un aporte que hace una comisión desde la óptica de ellos. Nosotros, yo particularmente, tenía principales dudas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las reformas, el proceso de reforma? ¿Cuál era la forma de cómo lo van a legitimar? El tema, la alternabilidad, las cláusulas pétreas, el sistema político de gobierno. Hasta ahí fueron aclaradas las dudas de manera expresa y terminante. No sé qué tendrá el contenido puntual de toda la reforma, porque no lo es. Pero lo que a mí me preocupaba como mecanismo de reforma, por supuesto que estamos, dijéramos, satisfechos si es que va a quedar así. Sí, porque no claro, sabes, claro. al final, esto es potestad de la Asamblea Legislativa. Allá será la Asamblea si le da iniciativa textual, lo puede modificar, adecuar o simplemente no las toma en cuenta. Esas son posibilidades, sí, son posibilidades. Sí, pueden votar el proyecto entero, completo, si es que eso, o sea, aquí lo que estamos analizando es el hecho histórico de que se está haciendo una reforma, que se está haciendo en paz y que está cambiando las cosas. Pero aclarar bien sí. por qué es que se dio esa situación con el doctor Ulloa. Fue en función. Fue en función del diálogo con Ernesto López. No va a decir que nos llamaron y venga a desde separar. 1990. Es una responsabilidad del programa de traer la verdad a la mesa, ¿verdad? Y sobre todo porque nos agrada precisamente saber que este programa es una plataforma de incidencia en la definición y discusión y en la consecución de aspectos que tienen que ver precisamente con el desarrollo del país, independientemente que uno con crea la vida del que pueblo es lo correcto y el otro no. Por eso lo decíamos, ¿verdad? En el tema de esto, la polémica se genera, pero son ustedes los que están bajo esa lógica de cada quien con su pensamiento presentar su punto de vista. Allá el televidente, que es el cumplimiento de nuestra misión, que construya su propio criterio. Y su propio criterio, Juan José. Perdón. Yo creo que el texto de la ley es una garantía importante para la seguridad jurídica. Las leyes se interpretan según su texto. Y cuando los funcionarios juran cumplir la Constitución, lo dice claramente que es según su texto. El problema que tenemos es que las sociedades se van modificando, van cambiando, evolucionan, a veces involucionan también. Y el texto se va buscando adecuarlo o aspectos que no van quedando muy claros. El lío de la jurisprudencia es que, a mi juicio, yo no soy abogado y puedo decir estas cosas a lo mejor, se abusó del exceso de jurisprudencia y se comenzaron a hacer interpretaciones que eran contrarias al mismo texto de la Constitución. Entonces la Constitución decía una forma, pero ellos interpretaban que podía ser también lo contrario. Eso generó toda una serie de dificultades y genera inseguridad jurídica. Creo que en ese sentido es clave que cuando esté la propuesta le pongan atención al texto. Así es. Por otra parte, algo que es clave, ahorita les asusta que puedan haber modificaciones, pero yo estoy seguro que muchos de los que están levantando en este momento el fantasma de que van a haber modificaciones, que una cosa es lo que va a presentar el doctor Félix Ulloa, otra cosa es lo del presidente. No lo sabemos. Son los mismos que van a pedir modificaciones cuando lean el texto y se den cuenta que hay a lo mejor aspectos que no les gusta o que va en contra de sus intereses. Es decir, la clave es que haya un debate serio, a fondo, en el que participemos todos los salvadoreños, porque el espíritu que no se puede perder es la Constitución de la República, es el pacto fundamental que le da sentido a la nación. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha ido y de nuevo, pues, gracias, Tania.
Gracias, Ernesto, y gracias a Alex Valdivieso, a Alex Martel, don Ronald, un placer siempre, y toda la audiencia, por supuesto. Muchas gracias por hablar. Me piden que pase pronto la pandemia para tenerte aquí en el foro y tengan mayor interacción con ellos. Todos esperamos que pase pronto. Así es que te traslado ese acometido, ¿eh? A ver. Quiero no dejar pasar que hoy es 30 de julio y recordar a los mártires del 30 de julio de 1975, que son los jóvenes que fueron asesinados ahí en el Seguro Social y que fue uno de los detonantes del conflicto armado en aquella época. Okay. Así que vaya mis respetos. Pues buena efeméride, y me adelanto también por el Día del Periodista, que el día de mañana se celebra. Así es que gracias a todos, gracias don Ronald, gracias a ti también Juan José, gracias Julio, y a nuestros televidentes por desde luego asumir con mucha afinidad su permanente audiencia a este programa los días viernes y también a todos los días, sabiendo de que somos un programa de opinión pública, de análisis y debate, en la que concurren personas con distintas formas de pensamiento y en donde no buscamos más que dar aportes significativos para lograr crear y formar su propio criterio y pensamiento crítico. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.